en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de argoscursa.com SDR LDSB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Transmitiendo a través de la web, desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Radio. Argos Cursa Radio presenta Agenda Fiscal, un espacio para la observación bajo la conducción del Dr. Gerardo Barrena. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buena tarde. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en un programa más de Agenda Fiscal, como todos los jueves cada 15 días, para ver los temas importantes en materia fiscal. Bueno, hay que recordar ahorita, por el momento, hay una reforma muy importante en materia laboral. El pasado 23 de abril se publica en el Diario Oficial de la Federación el tema de la subcontratación laboral, que ya tendremos el placer de estar platicando un poquito de ello, de las cosas a favor, de las cosas en contra que tiene esta reforma, muy importante. Pero bueno, hoy tengo el gusto de contar con un invitado que, a pesar de su corta edad en comparación con la de un servidor, pues bueno, es un experto en temas de emprendimiento, en algunos otros temas de finanzas, etcétera, pero hoy quisiéramos platicar un poquito de ello, no alejarnos, por supuesto, del tema fiscal, porque bueno, ya ven que precisamente este programa pues trata de mantenernos actualizados en estos temas fiscales. Sin embargo, bueno, esto del emprendimiento no está nada lejano de los temas fiscales. Ahorita vamos a tocar un poquito de ello, además de conocer un poquito más de este tema bien interesante, y sobre todo en estas épocas de pandemia, donde nos vimos en la necesidad de emprender precisamente algunos temas interesantes no relacionados con nuestro ramo. Y ahorita seguramente nuestro invitado nos va a hablar de ello. Pero bueno, para darle la bienvenida, primero que nada me permito presentar a Axel, Axel Escoto, un buen amigo y, repito, experto en estos temas de emprendimiento. Axel, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Alumnos, maestros, profesionistas, muchísimas gracias a Argos Cursa y al doctor Gerardo por la oportunidad de estar aquí el día de hoy y poder platicarles un poquito del tema del emprendimiento en todos los ámbitos, que creo que es muy importante, principalmente en estos tiempos que estamos viviendo. Así que muchas gracias, doctor. No, al contrario, siempre bienvenido en la casa y por supuesto, qué bueno que lo comentas también. Agradecer a la familia Argos que cada jueves nos presta sus micrófonos para estar con todos ustedes para algún tema de su interés. Los invitamos, como siempre, que nos manden sus preguntas, algún tema también que quieran que pronto toquemos por acá también en el programa, pero sobre todo hoy, como repito, hablaremos del emprendimiento y pues nos gustaría conocer también el punto de vista de todo el público que nos está escuchando y viendo en este momento a través de las redes sociales. Axel, pues bueno, vamos a empezar con este tema. Tenemos aproximadamente una hora para platicar de ello, entonces no es tan largo el tiempo y es un tema muy importante. Y me gustaría empezar con una pequeña pregunta sobre qué es el emprendimiento, Axel, o qué debemos entender por emprendimiento. Si nos puedes compartir un poquito de ello. Sí, claro que sí, doctor. Pues no existe una definición que sea comúnmente aceptada de lo que es el emprendimiento, ¿no? Realmente algunos autores consideran el emprendimiento como una actividad que está relacionada con aquella destrucción creativa. Otros autores consideran el emprendimiento como esa actividad que le hace énfasis al descubrimiento de oportunidades, ¿no? Otros pocos hacen énfasis en que el emprendimiento es aquella actividad que se centra en la creación de nuevas empresas. Y bueno, son como que muchas opiniones, ¿no? Yo puedo decir que se puede definir como emprendimiento aquel acto de transformación de ideas factibles en modelos de negocio
que tengan oportunidades de mercado, sean rentables y beneficien a la sociedad, estas utilizando habilidades, visión, creatividad, persistencia y muchas veces, exposición al riesgo, ¿no? Todo esto trae consigo pues una estrategia, un grado de innovación, de integración al mundo digital, de motivación, riesgo, como previamente lo mencionaba, y estos emprendimientos suelen derivar en distintas cuestiones, ¿no? Pueden ser microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas en un caso exitoso, y ya en un caso formidable, en unas muy raras empresas denominadas como unicornios, ¿no? Entonces, muy interesante, y bueno, eso es lo que considero que se debe entender por emprendimiento. Anoté dos cositas que me llaman la atención en tu definición de emprendimiento. La destrucción positiva. Qué importante, ¿no? Siempre vemos la palabra destrucción como algo que efectivamente nos va a hacer daño, como algo que se viene para abajo, etcétera. Y sin embargo, hay destrucción positiva. Yo comento, y qué bueno que también tocas el tema, porque a los estudiantes, a los colaboradores que tenemos en los despachos o algo, yo siempre también comento, hay que ser inquietos en la forma positiva, es decir, no vamos a hacer este cuadro de impuestos nada más porque el jefe me lo dijo o por algo, no, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué le puedes aportar a este cuadro de más, no? Yo, por ejemplo, en estos temas que estamos comentando es, ¿qué le estamos dando a nosotros, por ejemplo, como despacho contable a nuestro contribuyente que no se lo pueda dar otra persona? Entonces, ese es para mí el tema que estás tocando, es importante, porque de ahí viene esta destrucción positiva, ¿no? Me llamó mucho la atención. Y el otro, el riesgo que a veces lo tocamos muchas veces en el tema solamente financiero. Y si bien un emprendimiento tiene que ver con finanzas, pues bueno, también aquí el riesgo de hasta dónde quieres precisamente incrementar tu patrimonio o disminuirlo. Ya seguramente más adelantito hablaremos de ello, del tema de que hasta dónde es bueno arriesgarse, limitarse o seguir adelante. Y sobre todo, bueno, más adelantito no quiero adelantarme, pero seguramente en estos tiempos de pandemia hubo quien se retiró a tiempo y hubo quien siguió con el tema de arriesgar su dinero, etcétera. Y también yo creo que hay que saber cuándo retirarse en esos términos de emprendimiento o de poner un negocio como tal, como bien lo comentabas. Bien, oye, y nos gustaría conocer un poquito acerca del tema. ¿Qué pasa con los antecedentes del emprendimiento? Y hablaremos a lo mejor de otros países o ya más adelante todo el caso México, pero ¿qué antecedentes tenemos del emprendimiento? Sí, claro. Bueno, como antecedentes hay que revisar algunos fenómenos sociales importantísimos que marcaron la historia de la humanidad, ¿no? Y creo que fueron pilares fundamentales para lo que es el emprendimiento hoy en día, ¿no? Tal es el caso del capitalismo, por ejemplo. Tal es el caso de la evolución de aquellas disciplinas como economía y finanzas, ¿no? Las cuales, sin duda, economía y finanzas, me atrevo a decir que son las bases de lo que es el emprendimiento, ¿no? Y bueno, el capitalismo, por ejemplo, marca esa etapa de pensamiento económico clásico e introduce ciertas nociones básicas de este fenómeno emprendedor, ¿no? Así funciona como un parteaguas de aquel razonamiento desde un punto de vista histórico y evolutivo, ¿no? A nivel global, otro de los grandes factores o eventos que son como fundamentos del emprendimiento fue la revolución industrial. Se consolidó como un sistema económico y financiero en los países europeos y se trajeron las bases para lo que es el emprendimiento. Se acuñaron características del emprendimiento, como por ejemplo los procesos de intermediación, ¿no? La diversidad regional, la movilidad social, aspectos culturales entre distintas naciones, ¿no? Y se plantaron los principales actores de la economía, ¿no? Como por ejemplo las fábricas, los productores, los comerciantes, aquellas élites económicas que tanto se hablaba, ¿no?
Y bueno, con el paso del tiempo, estas diversas transformaciones económicas, tecnológicas, sociales, fueron moldeando ese esquema de procesos que sentaron todas esas bases para una nueva generación de industrias que estaba compuesta por empresas y unidades productivas, ¿no? Que en este caso, pues, son los emprendimientos como tal, ¿no? A partir de esta revolución industrial hasta la época moderna, se han desarrollado una gran cantidad de marcos conceptuales, movimientos ideológicos y dinámicas que formaron y forman parte del emprendimiento, ¿no? Surge la economía evolucionista, surge la historia empresarial, ¿no? Se realiza configurando las piezas fundamentales para impulsar el concepto, por ejemplo, management, y trajo muchos bagajes conceptuales sobre los modelos empresariales económicos, ¿no? Los datos históricos señalan que entre la revolución industrial y la época moderna hubo un surgimiento de estrategias de crecimiento, de evolución de estructuras industriales, de evolución de estructuras financieras de manera particular, y destaca el inicio del proceso del negocio de familia, por ejemplo, cuya característica principal es que fue el primer eslabón para articular los cimientos de las empresas y de las distintas fases y ciclos de vida que tenían, ¿no? Otro de los componentes que pueden mencionar, importante para la integración del emprendimiento, y es la importancia del procesamiento de la información, ¿no? La descentralización de las decisiones en las industrias, la inversión en nuevos sectores, la planificación de la sucesión, o también las primeras investigaciones de mercado, ¿no? También son hechos bastante disruptivos. Ya en nuestra época moderna, un hecho de gran relevancia que determinó la dinámica del emprendimiento en las empresas, y considero yo el factor más importante del emprendimiento, la globalización, que permitió una apertura de canales de comercialización impresionante para todos los emprendimientos y las empresas, una gama de posibilidades para acceder a mercados internacionales, y obviamente estos accesos a estos mercados influyen en el crecimiento de los emprendimientos, en el crecimiento de las empresas, ¿no? Y a esto hay que sumarle, y principalmente también por la cuestión actual de la contingencia sanitaria, las herramientas tecnológicas, ¿no? Y el desarrollo que tuvieron en su impacto de manera rotunda en cómo las empresas cimientan el camino del emprendimiento, ¿no? Creo que últimamente la tecnología ha sido muy importante en temas de emprendimiento, porque así la situación nos ha llevado a estar, ¿no? Y la tecnología ahora se concibe como un agente potencializador de cambio en todas las naciones, ayuda a reducir costos también, cierra todas las brechas geográficas, potencia los negocios, fortalece la capacidad de mejorar las habilidades para enfrentar nuevos retos en estos mercados internacionales que previamente comentaba, ¿no? Entonces creo que son los factores más importantes a nivel global, ¿no? Tenemos el capitalismo, recapitulando, la revolución industrial, la tecnología, y bueno, sin duda alguna, la globalización para mí es el más importante de todos, y bueno, creo que es un buen antecedente a nivel global, como comento, de dónde viene el emprendimiento y hacia dónde también puede ir encaminado. Sí, fíjate, Axel, bien interesante, ¿no? Todo mundo, desde la primaria, cuando estudiamos historia, etcétera, hablamos de la revolución industrial y cómo transforma el país. Sin embargo, fíjate lo interesante de este tema, y me gustó cómo lo comentas, porque ahí realmente hay un emprendimiento, una transformación, como bien la comentabas, a nivel, pues valga la expresión, industrial, con una nueva generación de máquinas, etcétera, donde hay un cambio radical, repito, en el país. Y bueno, todo el mundo hablamos de revolución industrial, pero nadie lo vio desde el punto de vista de emprendimiento. Bueno, por lo menos yo no lo había percatado, no lo había percibido de esa manera, que efectivamente es un parteaguas en materia de emprendimiento. Y bueno, ya lo que bien comentas del capitalismo y también del tema de la tecnología actual, etcétera, bueno, nos permite afortunadamente
tener un ámbito un poquito más amplio del tema de emprendimiento. Y bueno, si ya me permites en esos términos, ahora, ¿desde cuándo ya en México, yo creo que tú lo sabes mejor que yo, desde cuándo se empieza a hablar de emprendimiento en México? Si nos puedes compartir un poquito de ello. Claro, bueno, ya en una época, retomando todos estos términos posmoderna, como comentaba, el fenómeno de la globalización tuvo un fuerte impacto en la conformación de las relaciones comerciales, ¿no? Obviamente accediendo a nuevos mercados internacionales e influye en las operaciones de las organizaciones mexicanas hoy en día, ¿no? En el caso específico de México, el surgimiento del emprendimiento ha tenido un vínculo profundo con la evolución de la figura empresarial, la cual ha acompañado a la conformación de numerosas generaciones de empresas y modelos de negocio que hasta hoy operan en el mercado, ¿no? Algunos autores coinciden y recalcan que las bases de una clase empresarial y emprendedora en México se remiten a la época virreinal, en la cual se determinó un estatus económico y administrativo en esa autoridad que tenían los dueños y sus asociados con la propiedad de grandes extensiones de tierra, ¿no? Realmente desde ahí podemos venir viendo todo eso, y posterior a eso, en la modernidad empresarial, se aceleró la economía en México y un proceso muy importante que igual recalco, creo que en el caso de México, el más importante en cuanto a modernidad empresarial, en cuanto a acelerar la economía se refiere. Y sin duda alguna, yo sé que a lo mejor va a haber algún poco de choque por ahí, pero sin duda alguna este periodo sembró lo que son las bases del emprendimiento y fue el porfiriato. Se caracterizó este periodo en el surgimiento de grandes monopolios, resultado del poderío de un grupo reducido de financieros, ¿no? Que tuvieron una fuerte cohesión y posesión sobre la mayor parte del capital. Ya en la década de 1990, las empresas mexicanas, muchas familiares, porque hay muchas empresas familiares, comenzaron a experimentar un creciente proceso de internacionalización. Entonces abarcaban no únicamente fronteras regionales, sino por fuera del continente. Y derivado de este fenómeno, que se denominó empresas multilatinas, tuvo efecto en la madurez del emprendimiento en México y provocaron el surgimiento de casos de empresas como la productora de cementos mexicana, Cemex, que no me dejarán mentir, pero al día de hoy es la tercera cementera del mundo, o sea, la número 3, está en el top 3. Y esta fase, como les comento, constituyó una gran madurez empresarial y derivación de nuevos proyectos y unidades económicas, ¿no? Derivado de esta situación también, los esfuerzos del gobierno tomaron una mayor forma, como lo fue el caso del fondo PYME, creado en 2004 y manejado por la Secretaría de Economía mediante las reglas de operación, ¿no? Posterior a eso, se hace la conformación de organizaciones especializadas como el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, que formó parte de la política económica del país y se tradujo en apoyos a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Este tipo de iniciativas, de manera paralela, el sector privado ha contribuido de manera muy importante, ¿no? Para la creación de nuevos proyectos, y esto del sector privado también es muy importante de aplaudir, porque formó incubadoras y aceleradoras de negocio cuyo objetivo es, como lo dice su nombre, impulsar los nuevos proyectos y fomentar el emprendimiento en México, ¿no? Hoy en día podemos decir que el ecosistema emprendedor de México no solo existen en entidades de apoyo a los emprendedores, ¿no? Sino como conocimiento especializado de emprendimiento con un andamiaje de las herramientas tecnológicas que nos facilitan y mejoran los procesos en este sector. Este emprendimiento mexicano se encuentra claramente en proceso de crecimiento y fortalecimiento y evolución, y más adelante yo creo que tenemos que ver el impacto del emprendimiento en
en México y lo que significa para México, ¿no? Entonces, bueno, yo sí quiero recalcar que hubo periodos muy interesantes a nivel nacional y creo que el que más pudo impulsar el emprendimiento, aparte de las iniciativas gubernamentales que hubo, es el Porfiriato, que también fue un periodo de expansión. Entonces, desde ahí se comenzó a hablar del emprendimiento en nuestro país. Sí, gracias, Axel. Me quiero hacer un pequeño paréntesis. Estamos recibiendo muchísimos saludos, muchos felicitando aquí a Axel por sus atinados comentarios, sobre todo en esta materia de todos los antecedentes. Fíjense, estamos ya casi medio programa y no hemos visto realmente el tema central, sino hemos recorrido un poquito. Axel nos llevó por todos los antecedentes del tema de emprendimiento en México y a nivel internacional. Y pues bueno, no quería pasar la oportunidad de felicitarte por todos los comentarios muy buenos que estamos teniendo en redes sociales en relación con este tema de emprendimiento. Entonces, pues me uno a la felicitación de los demás. Por ahí te mandan muchos saludos de Dirección Financiera, te mandan muchos saludos ahí, maestros de la Facultad de Contaduría. Muchas gracias por acompañarnos en este tema y sobre todo aquí a nuestro invitado del día de hoy. Axel, ahorita que estabas hablando ya muy en general de los antecedentes de México e internacionales, etcétera, me llamó la atención aspectos sociales que estamos que estás tocando, culturales, etcétera. Entonces, eso nos lleva a que podemos hablar que hay varios tipos de emprendimiento, o cómo podemos catalogarlo o sacar una media de este tema de emprendimiento. Yo entendería que hay varios tipos, pero bueno, tú eres el experto en este tema. ¿Qué nos puedes compartir? Tipos de emprendimiento, y también se pueden dividir por su nivel de innovación. Está el emprendimiento de pequeñas empresas. Son los más comunes, los negocios que podemos ver en las calles o avenidas de nuestras ciudades, y son considerados exitosos si logran mantener las necesidades básicas de la familia. Esos son un tipo de emprendimientos, ¿no? Está el emprendimiento en empresas escalables, que, por ejemplo, un ejemplo claro son los negocios tecnológicos relacionados con un desarrollo de softwares, por ejemplo. Es un buen ejemplo de empresa enfocada en el concepto de escalabilidad. Otro es el emprendimiento de organizaciones sociales, ¿no? Que tipo de emprendimiento se trata de generar un impacto en el mundo, y a lo mejor este emprendimiento deriva en sociedades, ¿no? Sin fines de lucro. También por el nivel de innovación podemos decir que existen los emprendimientos novedosos, que son los que desarrollan, investigan, crean un producto o servicio innovador, sin duda alguna. También los emprendimientos en negocios oportunistas, ¿no? Que ven la oportunidad, ya lo había comentado, y ¡pum!, deciden hacer el emprendimiento, ¿no? Lo bonito de este tipo de emprendimiento es que requiere una gran visión por parte del emprendedor para detectar, desarrollar y ejecutar un modelo de negocio que pueda satisfacer la carencia de mercado, ¿no? Y de ahí, bueno, vienen los emprendimientos incubadores, que, como ya previamente lo mencionaran, son utilizados por las grandes empresas para aquellas ideas y poder desarrollarlas, ¿no? Para que precisamente también puedan dar. Finalmente están los emprendimientos de negocios espejo, un término un poquito no tan conocido, pero estos emprendimientos no tienen nada de innovador. Se enfocan en sacar a la venta algún producto que ya existe en el mercado. Un ejemplo que podemos dar muy simple, pero puede ser muy contundente, es el ejemplo de las franquicias. Hay emprendedores que no crean un producto, solo compran una licencia o una marca como con un modelo de negocio que funcione para adaptarlos de pies a cabeza a la locación en donde se encuentren, ¿no? Entonces, creo que son los tipos de emprendimiento que más puedo resaltar y más importantes en nuestro país.
Excelente. Sí, fíjate, volviendo, tenemos muchos saludos. Por ahí el doctor Sergio, que nos acompaña también todos los jueves, muy amablemente, hace un gran ejemplo de emprendimiento y señala que en este momento nosotros estamos haciendo una especie de emprendimiento con este tipo de actividades que realizamos, donde hay que efectivamente potencializar a los estudiantes. Y no, yo diría no tan solo a los estudiantes, a todo, cualquier profesionista, darles estos tipos de espacios que hace muy amablemente Argos. ¿Para qué? Pues para que efectivamente conozcamos un poquito de más de las habilidades que tiene cada uno. Todo ser humano, desde mi punto de vista, tiene ciertas habilidades. Y bueno, si tienen un espacio como este para poder expresarlo, es muy bueno, ¿no? Entonces, creo que comparto totalmente con el doctor Sergio. Estamos haciendo emprendimiento en estos temas. Y bueno, la verdad es que pues hay que agradecer a Argos, que es el que nos presta los micrófonos para llegar a todos ustedes. Axel, ¿qué características debe tener un emprendedor? ¿Algunas características especiales o cualquier persona, cualquier ser humano puede realizar estos emprendimientos? Ok, es una pregunta muy interesante y deriva en muchísimas cosas. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por los saludos, por estarnos sintonizando. Muchísimas gracias. Y bueno, los que puedo comentar que cualidades que deben tener un emprendedor es creatividad. Primero, creatividad, ingenio, pasión, liderazgo, paciencia, visión, confianza en sí mismos, responsabilidad. Tienen que ser receptivos, deben ser empáticos, tienen que ser capaces de tomar decisiones y tomaría el atrevimiento de agregar una cualidad más, que es la resiliencia. Y esto derivado de la situación actual que estamos pasando, muy importante sin duda alguna. Pero bueno, no es necesario tampoco que una persona tenga todas estas cualidades para poder ser un emprendedor en lo absoluto. De hecho, a lo mejor solo bastan una o dos cualidades, ¿no? Nada más. Pero aquí depende mucho del perfil que se tenga como emprendedor, ¿no? Está, por ejemplo, el emprendedor social, el cual únicamente no busca dinero ni fama, solo dice, voy a resolver un problema en mi sociedad, en mi comunidad, mediante un sistema innovador. Capitalice, genere, no importa. Yo soy un emprendedor social. No se necesita tener todas las cualidades que ya previamente mencioné. Está el emprendedor especialista, el cual es un poco más metódico y técnico y se concentra en las ideas para un sector en específico y busca generar impactos más a nivel corporativo, ¿no? Debe ser más metódico, más técnico. Asimismo está el multifuncional. El multifuncional es un hecho que va a tener todas las cualidades que dije y es más, va a tener 20,000 cualidades más, ¿no? Son esos que pueden hacer 1,000 cosas a la vez y que son capaces de administrar más de dos negocios simultáneamente sin perder el enfoque de ninguno, ¿no? Están los emprendedores por accidente, ¿no? Tenemos el ejemplo de Mark Zuckerberg, creador de Facebook, que estaba ayudando a unos compañeros en su estudio de una página web de la fraternidad y de repente, de la nada, salió Facebook una idea al azar y la identificó como oportunidad de negocio y dice, yo me lanzo, y el éxito que tiene ahorita Facebook es increíble, ¿no? De ahí está el emprendedor oportunista, que es aquel que identifica una carencia, una necesidad, y dice, bueno, ahí va la respuesta ante tal situación, ¿no? Está el emprendedor inversionista, que cuenta con recursos, ya cuenta con recursos y busca ideas para poner dinero sobre la mesa y desarrollarlas. Estos no son como administradores del negocio, o sea, estos emprendedores son más bien como socios capitalistas, para que se dé una idea, y pues tampoco deben tener todas las cualidades. De ahí está el emprendedor por necesidad, que en México, por desgracia, son los emprendedores más comunes.
¿no? Son los emprendedores que después de una situación desfavorable, como lo es un desempleo, la situación económica, que sabemos que bueno, no hay que entrar en detalle, ya sabemos cómo está el país, y pues necesitan una manera de solventar esos gastos que tienen en su día a día, ¿no? Entonces, este emprendedor por necesidad busca satisfacer sus necesidades con un negocio. Y finalmente, el emprendedor innovador o visionario, ¿no? Que busca maneras de solucionar problemas que sean más accesibles, cabe recalcar, y económicamente para un sector de la población, ¿no? Entonces, fácil son 10 tipos de emprendedor, de perfil emprendedor, si no es que más, y pueden variar entre las cualidades que tienen, ¿no? Entonces es muy importante, si alguna de las personas que nos está sintonizando quiere ser emprendedor o si está emprendiendo, identificar qué tipo de emprendedor eres, qué tipo de cualidades tienes y potenciar dichas cualidades. Son mis comentarios. Sí, fíjate qué interesante, sí, cuando dijiste todas las cualidades que debe tener, caray, pues poco los vamos a cumplir todas. Sin embargo, considero que entre más tengas, independientemente del tipo de emprendimiento que quieras realizar, entre más tengas, yo creo que va a ser mejor el resultado. Es decir, yo puedo tener 3, pero si empiezo a potencializarlas, como bien comentas, o trato de adaptarme a las otras, a las otras cualidades que pudiese tener, y las potencializo igual, creo que el riesgo del que hablábamos, creo que el resultado va a ser un poquito más positivo que negativo, ¿no? Que bien comentas, a veces los negocios familiares tienden a fracasar, a lo mejor porque no está potencializado todas estas cualidades que tenemos, o las máximas, ¿no? Como bien comentas, yo creo que comparto contigo, no deben de ser todas, sería yo creo que imposible, puede ser que alguna persona las tenga, sin embargo, entre más potencialicemos estas o nos adaptemos a otras, de las que bien comentabas, entonces creo que los resultados, repito, van a ser muy, muy positivos. Bien, Axel, y bueno, ¿y cómo iniciar este emprendimiento? Ya nos dijiste algunos por necesidad, algunos otros a nivel social, etcétera, pero ¿cómo iniciar un negocio? ¿Cómo iniciar este emprendimiento? ¿Qué tengo que realizar? ¿Cómo lo puedo realizar? ¿Qué me aconsejas para hacerlo? Ok, no hay fórmula mágica. No existe una fórmula mágica para poder iniciar un negocio. Creo que todos estamos de acuerdo en eso y mucho tienen que ver las necesidades de las personas, ¿no? Pero sí podemos dar ciertas recomendaciones para iniciar un negocio, ¿no? No voy a hacer tanto énfasis en ellas porque me gustaría tocar a lo mejor más un poco temas fiscales, que es muy importante también. Pero bueno, uno de los consejos es que debemos usar el tiempo que tenemos disponible. Muchas personas dicen, no puedo renunciar a mi trabajo, está bien, pero el tiempo extra que tengas, utilízalo para generar tu negocio. Identifica una idea de negocio. Sin idea no hay negocio. Ya sea explotando intereses personales, ya sea investigando productos existentes, ya sea capitalizando las tendencias, realmente identifica una idea de negocio, ¿no? Porque eso te va a ayudar. Y como comento, sin idea no hay negocio. Validar la idea de negocio es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Muchos dicen, tuve una idea, pero a lo mejor no era tan buena. La lanzan, ¿qué es lo que pasa? No pega y ya le invirtieron tiempo, ya le invirtieron dinero, ya le invirtieron esto, que aquello, que arriba, que abajo. No, entonces hay que testear primero, probar si los clientes están dispuestos a pagar por el producto, por el servicio. Por ejemplo, configura una tienda para tomar pedidos por adelantado. Lanza una campaña de crowdfunding que puede ser buenísima. Crea una versión beta del producto o del servicio para vender, ¿no? Hay que tomar estas medidas antes en nuestros negocios. Encontrar un nombre comercial es súper importante, corto y sencillo. Cuando dicen Coca-Cola, que no nos está patrocinando, pero cuando dicen Coca-Cola, ¿qué se nos viene a la mente? No, pues el refresco, súper rico acá, buenísimo, ¿no? Entonces, trabaja en encontrar un nombre para tu negocio que dejen claro lo que haces, corto, sencillo, que tenga pegue. De ahí, haz un plan de negocios. Es muy importante y muy importante que sea bajo el análisis FODA,
ayuda bastante y nos ayuda a validar la idea y confirmar si las personas están dispuestas a pagar por ella, ¿no? Y realmente es muy, muy importante. Otra es comprender las finanzas del negocio. Deben tener una visión clara de la inversión total antes de gastar un centavo. Si los cálculos demuestran que necesitas más fondos para los que puede gastar de tu bolsillo, puedes considerar opciones de financiamiento, ¿no? Campañas de crowdfunding, préstamos en programas de pymes. Es muy importante también la contabilidad. Desarrolla el producto o servicio. Crea tu producto, personaliza un producto, ya sea existente, también puede ser, o cura una selección de productos. Siempre ten en cuenta los costos para determinar los precios. Elige una estructura empresarial muy importante y para esto podemos preguntarnos dónde se encuentra tu negocio, qué tipo de negocio tienes y cuántas personas están involucradas. Muy importante. Este punto es muy importante y ya iremos en temas fiscales con ello, pero investiga sobre ciencias y regulaciones. Nadie quiere tener problemas legales. Recuerda que tu negocio está sujeto a leyes que rigen los negocios en su área, así como leyes y regulaciones específicas de la industria. Invierte tiempo y dinero definitivamente para obtener asesoría legal con un abogado, con un contador, con un financiero, quien puede orientarte según las especificidades propias de tu negocio como industria, ubicación geográfica. Es muy importante. Selecciona sistemas de software, herramientas que van a ser necesarias para tu emprendimiento, software de contabilidad, la herramienta de email marketing, software de marketing, gestión de proyectos, un sitio web o una tienda online. Es muy importante. Encuentra una buena ubicación para tu negocio, ya sea física o digitalmente, ¿no? Te puedes preguntar cuánto espacio necesito para el inventario. Ofreceré ventas minoristas en persona, cómo empacar y enviar los pedidos desde mi ubicación. Todos esos detallitos nos hacen reflexionar más sobre nuestro emprendimiento. Planifica tu carga de trabajo y el tamaño de tu equipo. No puedes hacer todo tú solo. ¿Cuánto trabajo necesitarás hacer y qué habilidades se necesitarán para lograr tu negocio? No puedes hacer todo tú solo. Si planeas hacer todo el trabajo tú mismo, estarás limitado al tiempo que tengas disponible. Si planeas contratar ayuda, deberás contabilizar los costos también, el tiempo necesario para contratar a tus colaboradores. Necesitas tiempo para contratar colaboradores eficientes, o sea, de confianza más bien. Y finalmente, después de que hayas seguido todas esas recomendaciones, ya puedes abrir tu negocio. Y ya cuando lo abras, también asegúrate que si es un producto, servicio o lo que sea tu emprendimiento, que tenga ese boom cuando lo lanzamos, ¿no? A lo mejor con campañas, con aprovechando tu red, ¿no? Puedes ofrecer descuentos, como el caso de Didi Food, que acaba de entrar y dijo, yo regalo descuentos, ahí van los descuentos, prueba anuncios pagados. Son las recomendaciones que yo les doy para sus emprendimientos, que sin duda alguna son muy importantes. Sí, fíjate que rescato algunas situaciones. Acá estaba anotando muchas de las situaciones que comentaste. Y al inicio del programa, yo creo que es base esto, el famoso modelo de negocio. Entonces, si tú llevas a cabo tu modelo de negocio, creo que tienes más condiciones favorables para que tu negocio crezca y produzca, a que si lo haces así, como comentamos hace rato, por necesidad, ¿no? Digo, no es malo, habrá muchos, como bien comentaste el ejemplo, habrá mucho que, oye, yo ahorita por necesidad pongo esto y crece enormemente, ¿no? Entonces, no es como bien comentaba, no es una receta mágica. Sin embargo, si hacemos un modelo de negocio, desde mi punto de vista, bueno, hay más probabilidades de que nuestro negocio resulte favorable. Y otro tema que tocaste muy acertadamente, ver las necesidades del mercado. Yo creo que ahorita muchos de los que nos están escuchando seguramente, por ejemplo, en tiempos de pandemia, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, pues aprovechar sanitizante, mascarillas, cubrebocas, etcétera. Entonces, vieron la oportunidad de negocio y lo hicieron, ¿no? Y bueno, a lo mejor ahorita
todo el mundo ya está bajando afortunadamente el tema de pandemia, etcétera, pero bueno, ya seguramente ya buscaremos otras alternativas de crecimiento nosotros. Y otro tema que me gustó bastante es el tema del nombre. Muchas veces le ponemos el Patito S.A., bueno, ¿y a qué se dedica el Patito? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, que sea amigable efectivamente para el cliente y que desde el propio nombre se indique a qué más o menos nos estamos dedicando, ¿no? Para que si yo pongo en Google o en una red social el nombre del Patito, pues me van a salir 20,000 nombres de patitos que no sé a qué se dediquen, pero yo ando, no sé, en busca a la mejor de tazas, de reloj, no sé, algo, y pues bueno, el nombre por sí solo no me va a decir nada. Y bueno, ya seguramente antes de terminar nuestro programa, que nos vamos a meter al ámbito fiscal, el tema de la contabilidad, bien comentas, ¿qué tenemos que hacer en estos términos para un negocio? Como bien lo comentabas, también ver la manera de que mi carga tributaria sea la menor, que mi carga tributaria sea mínima para que mis costos se reduzcan en ese sentido, ¿no? Ya ahorita hablaremos un poquito de ello, pero bueno, son temas que quise rescatar de lo que nos estás comentando, porque es bien importante este tema para poder hacer que mi negocio, mi emprendimiento sea positivo. Axel, ¿cómo crees que nos afectó la pandemia? ¿Crees que fue para bien? Ya hablo en tema económico, en tema financiero. Ya sabemos que a nivel salud sí nos perjudicó muchísimo, pero a nivel pandemia, ¿cómo afectó esto el emprendimiento? Yo creo que la pregunta, amigo, sería más bien cómo no nos afectó, ¿no? En el emprendimiento. Yo creo, bueno, nada más dejar el dato, de acuerdo a un estudio realizado sobre la demografía de los negocios, fue realizado por el INEGI en el año 2020. En el año 2019 existían 4.9 millones de empresas micro, pequeñas y medianas en el país, de las cuales en 2020 ya nada más había 3.85 millones, es decir, 1.010.857 establecimientos, o un 20.81%, cerraron sus puertas definitivamente. Cerca de 3 millones de personas trabajaron en instituciones que fueron discontinuadas permanentemente. Y al día de hoy, esos 3 puntos y cacho se remonta a 1.15. O sea, realmente creo que me quedo corto en las cifras, pero podemos hablar que más de 4.12 millones de puestos de trabajo se perdieron, derivado a la pandemia. Y es realmente aquí cuando nos damos cuenta de la importancia del emprendimiento, no solo como un generador de nuevos empleos, sino como un factor muy importante en la economía mexicana, porque de acuerdo a datos oficiales, existen 4.2 unidades económicas en México. De ese universo, el 99.8% son consideradas pequeñas y medianas empresas, las cuales aportan 42% del Producto Interno Bruto y generan 78% del empleo en el país. Realmente, y lo decían los expertos, esta situación que está pasando nos va a llevar a un panorama incierto donde nos va a tomar aproximadamente de 12 a 14 años recuperarnos financieramente, y eso, recuperarnos, o sea, regresar a lo que éramos antes de la pandemia, no a algo muchísimo mejor. Entonces realmente es muy preocupante, y bueno, también creo que con esta situación va a servir como parteaguas para que los emprendedores puedan ser resilientes y afrontar posibles situaciones futuras, pero creo que nos ha afectado mucho. Por ejemplo, nosotros los despachos contables, muchas empresas cerraron, entonces algunas otras, como bien comentábamos al inicio, pues aprovecharon la oportunidad para empezar a vender. Fíjate, por ejemplo, muchos de los restaurantes aprovecharon el vender a domicilio, a situaciones que antes no hacían, ¿no? Entonces vieron la necesidad, lo hicieron, algunos fue favorable, algunos otros no. Bueno, pero al final de cuentas, pues todo el mundo necesitábamos llevar recurso a casa, y bueno, vimos de alguna manera el tratar de irlo haciendo, y comparto contigo, yo creo que nos va a costar muchísimo trabajo esta recuperación a nivel económico, a nivel empleos, y bueno, ojalá pronto pues todos salgamos adelante de este tema.
Axel, una última cuestión bueno, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Qué tan importante es para un emprendimiento? Hace rato hablabas un poquito de ello, pero ¿qué necesitamos saber algo de impuestos en estos términos del emprendimiento? Ok, bueno, ahora sí que en este término, en este ámbito fiscal, tú eres el experto, amigo, pero si no me dejarás mentir, en la ley del ISR, en el artículo 86, se deja clarísimo, ¿no? Eh, en los emprendimientos adquieren muchas responsabilidades y una de ellas es la inscripción ante el Registro Federal de Causantes y deben solicitar la e-firma. Aparte, están obligados al pago del impuesto sobre la renta. Deben expedir comprobantes fiscales sin importar el tamaño de la empresa y si es persona física con actividad empresarial, debe emitir un CFDI. Debe presentar declaraciones de pagos provisionales o definitivos, debe hacer declaración anual de impuestos, debe calcular la PTU, tiene las declaraciones informativas por las cuales exista la obligación, ¿no? También las retenciones del ISR, cuando paguen sueldos y salarios a sus empleados, cuando hagan pagos a personas físicas por concepto de prestación de servicios profesionales y arrendamiento. Otra obligación fiscal de la empresa es llevar el registro electrónico ante el SAT, ¿no? De la información de la nómina, el salario de cada empleado, llevar la contabilidad electrónica de acuerdo al Código Fiscal de la Federación y el reglamento en sistemas electrónicos que tengan la capacidad de generar XML. Toda empresa que facture 4 millones de pesos o más al año, no me dejarás mentir, debe emitir su contabilidad electrónica en la que debe incluir su catálogo de cuentas, balanza de comprobación, requerir la devolución de impuestos, las pólizas contables y auxiliares de cuenta. Debe presentar declaración informativa cuando entregue cantidades en efectivo por subsidio para el empleo, debe calcular el impuesto anual a los trabajadores y también si resulta diferencia a cargo, se deberá enterar al SAT a más tardar en febrero del año siguiente, si por lo que recuerdo. También debe proporcionar a los integrantes de la sociedad una constancia en la que señale el monto del restante distribuible a más tardar el 15 de febrero del año siguiente también. Debe cumplir con los requisitos fiscales de las deducciones autorizadas para su correcta deducción fiscal. Debe mantener actualizada su información ante el RFC, debe formular estados financieros y levantar un inventario de existencias al final del ejercicio fiscal, también es muy importante. Y finalmente creo que debe llevar el control de inventarios de mercancías, materias primas, producción, proceso y productos terminados. Y no mencionamos, amigo, y no nos metemos con las infracciones por incumplimiento, porque ya su máquina, no terminamos, pero esas son las obligaciones que tiene un emprendimiento, una empresa cuando surge. General de muchas obligaciones que tienen los contribuyentes. Hay que recordar que las obligaciones nacen cuando tengo un negocio, a nivel municipal, estatal y federal. Y bueno, en México, como bien comentaste, hay dos impuestos muy importantes. De los más importantes es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, donde son lo que nos obliga la ley. El impuesto sobre la renta está catalogado en regímenes fiscales, entonces dependiendo cuál es mi actividad, pues son algunas obligaciones que yo tengo, como persona física, como persona moral. Si me dedico al arrendamiento tengo unas, si tengo actividad empresarial son otras. Entonces, de ahí acercarse, para un emprendedor es importante acercarse a un experto en el tema para que me diga, oye, ¿cómo puedo disminuir mi carga tributaria? ¿Cómo me conviene pagar el impuesto sobre la renta y el IVA? En México tenemos que pagar, incremento mi patrimonio, hay que pagar impuesto, inclusive es una obligación constitucional. Entonces, es conveniente acercarse a un experto que me indique cómo puedo hacerlo de una manera mejor, que me reduzca mi costo, como comentábamos, y que mi carga tributaria sea lo menor posible. Por ahí hay una muy importante, te recordarás que está en las SAS, las sociedades de acciones simplificadas, donde tiene muchos beneficios como persona
moral. Entonces, bueno, es bueno ir acercándonos, repito, a un experto para que me diga, oye, ¿y qué me conviene? ¿Me conviene estar como SAT? ¿Me conviene estar como persona física? ¿Qué obligaciones tengo de esta naturaleza? Lo que bien comentabas, oye, ¿soy obligado a llevar contabilidad? ¿Estoy obligado a enviársela al SAT? ¿En qué condiciones sí? ¿En qué condiciones no? Y pues bueno, nuestro sistema tributario es un poquito complejo. Tenemos por ahí 1111 reglas misceláneas, además de nuestras leyes fiscales. Entonces, pues para estar en paz con el SAT, mejor. Dicen que el SAT es tan bueno que ni siquiera tiene que venir a cobrarme. Yo voy y le pago, ¿no? Entonces, imagínense, tan bueno es nuestras autoridades fiscales. Bien, Axel, pues para concluir, si nos compartes una conclusión, una recomendación final para concluir nuestro tema de emprendimiento. Claro que sí, y no antes, sin agradecer una vez más a Argos, también a usted, doctor, y a todo el público que nos sintoniza el día de hoy. Y bueno, la conclusión es que la pandemia provocó una crisis que desde una perspectiva puede considerarse un conflicto extremo que promueve la polarización y bueno, realmente el cómo lo afrontan los agentes económicos, ¿no? Pero se puede crear una ventaja competitiva como emprendedores y también como recomendaciones. Piensa en proyectos de largo alcance, identifica qué tipo de emprendedor eres, qué es lo que quieres hacer y desarrolla planes para hacer rentables esos proyectos por décadas. Al fin y al cabo, todo emprendedor debe adaptarse a las tendencias. Para emprender es necesario tomar riesgos, hay que recordar eso. Así que hay que mantenernos actualizados. Nada es lo que parece. Hasta que no lo intentes, no sabrás si algo puede funcionar. Es necesario realizar un análisis de cada alternativa puesto, y muy importante, que la palabra emprendimiento no está ligada al éxito, depende del análisis y seguimiento de cada proyecto para conseguir el objetivo deseado. El reto del emprendedor se centra en hacer frente a las dificultades expuestas por la pandemia, sin duda alguna. Y bueno, finalizada la pandemia, la humanidad tendrá una nueva oportunidad de repensar sus modelos productivos, económicos, sociales, ambientales y políticos. Entonces, hay que hacerle frente y adaptarnos a esta nueva normalidad. Me gustaría terminar con una frase de Bernstein, la cual dice: si repetimos la historia, tal vez no haya nuevas oportunidades, pero si hacemos los ajustes necesarios, nuestro futuro será más similar a lo que soñamos. Es cuanto y muchas gracias. Muchísimas gracias por este recorrido, por todo lo que es el emprendimiento. A veces lo realizamos empíricamente, sin algún conocimiento extra. Creo que nos deja más claro desde cómo nace esto del emprendimiento, a los tipos y bueno, qué cualidades, sobre todo me llevo eso, de qué cualidades debo tener como emprendedor y sobre todo que efectivamente no debemos de tener todas, pero si las potencializo al máximo, pues los resultados van a ser favorables. Axel, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Las puertas están abiertas para este programa para cuando desees regresar. Y bueno, no dejo también de agradecer a la familia Argos por prestarnos sus micrófonos para estar con ustedes. Y nos estamos escuchando en 15 días exactamente, jueves, en punto de las 11 horas en su programa Agenda Fiscal. Muchas gracias al público que estuvo con nosotros. Gracias por los comentarios, gracias por las felicitaciones. Me uno sobre todo más para Axel, que fue el protagonista de este programa. Muchísimas gracias y muy buena tarde para todos. Gracias, Axel. Buena tarde, muchas gracias.